RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Vamos a tener el análisis y la posición del SUTEP a través del profesor Alfredo Velázquez Acosta, secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP, a quien le damos la bienvenida. Profesor Alfredo, muy buenos días. Un gusto para nosotros es tenerlo aquí en el programa. Muy buenos días, Gilmer. Hacemos llegar un saludo cordial a todos los televidentes, a quienes que están siempre a la expectativa de este programa, a las maestras, maestros, opinión pública y a los padres de familia, que sin lugar a dudas, una vez más constatamos que a este gobierno prácticamente no le interesa en absoluto la educación, no valora los esfuerzos que venimos realizando, las diversas luchas que hemos emprendido este año, el año pasado, y definitivamente el proyecto de presupuesto que han presentado al Congreso de la República no considera los acuerdos arribados en la negociación colectiva, que es un derecho constitucional, y bueno, nosotros decimos, seguimos luchando, ¿no? Venimos pasando de una huelga nacional de hambre donde han participado más de 90 maestros a lo largo y ancho de la patria, ¿no? En 4 macroregionales. De esos más de 90, un promedio de 25 maestros han sido evacuados, han sido dados de alta, han sido llevados de emergencia, porque su salud prácticamente se ha deteriorado. Pero a pesar de esas dificultades, ¿no? Nosotros vamos a continuar luchando y se está convocando a una asamblea nacional. Debemos indicar a la opinión pública, a los padres, que la huelga de hambre se ha realizado y diversas movilizaciones durante el año en horario alterno a nuestro trabajo, con la finalidad de no interrumpir las clases, de cumplir nuestra función, nuestro trabajo, nuestro compromiso con nuestros estudiantes, pero a estas alturas el gobierno prácticamente se está poniendo intransigente y por lo tanto... Cuéntanos, ¿qué teníamos antes de la huelga de hambre? Porque la huelga de hambre ha motivado no solamente al gobierno a prestarle atención al sector, porque antes creo que no había absolutamente nada, o sea, era un desentendimiento total que tenía el gobierno del sector. Cuéntanos, ¿qué había antes, qué se tiene ahora y qué se pretende tener a futuro? Porque estamos en pie de lucha, hemos venido desarrollando un paro nacional, movilizaciones, una huelga nacional de hambre y estamos avisorando una medida de mayor envergadura. ¿Qué teníamos antes, qué tenemos ahora y qué podemos obtener? Sí, mira, Gilmer, la pregunta sería, ¿qué no teníamos, no? Miren, el año pasado hicimos una negociación colectiva, se acordó un incremento en 2 tramos de 500 soles y prácticamente no se ha implementado. Se acordó 600 soles de aumento y de bono y solamente nos han dado 120. Los 380 que debieron darnos en el primer trimestre no lo han considerado, no lo han tenido en cuenta, prácticamente estaba en el olvido. Y para eso, para cumplir acuerdos de la negociación colectiva al derecho constitucional, teníamos que hacer un paro contundente, más de 15.000 maestros movilizados en la ciudad de Lima y a nivel nacional del mismo modo. Y obviamente se logró, ahora ya en el Congreso se ha aprobado recién, justamente en el inicio de la huelga de hambre, el proyecto de ley del bono de 380 soles, que era un derecho que ellos debían haberlo reconocido de manera automática, de manera legal. Incluso el Congreso de la República en el primer semestre lo han debido aprobar, lastimosamente no tuvieron voluntad política de hacerlo. CTS, esa lucha que por muchos años hemos dado los maestros, 100% de la CTS, lastimosamente a veces las leyes que se aprueban en el Congreso se convierten en letra muerta cuando no lo presupuestan. Producto de las diversas luchas del paro y movilizaciones, ahora ya los maestros han cobrado su CTS
en el 2022, 2023, y en la negociación colectiva, como a ti te consta, hemos garantizado para que el próximo año no sigamos sin presupuesto, sino que en el primer trimestre se pague la CTS como debería de ser. La escolaridad de los cerca de 73.000 maestros que se habían nombrado que con justo derecho, a través de concursos, de sacrificios y todo lo demás, conseguimos que el ministro de Educación consiga el presupuesto a pesar de la negativa del ministro de Economía, y cuando se consigue, el ministro de Educación va a Economía y le dice, ese es temporáneo, no le corresponde, no te hagas problema, no se le reconozca el derecho. Teníamos que hacer movilizaciones, la huelga de hambre, y ya esos compañeros se han entregado. También, compañeros, producto de todo este escenario, se ha incrementado en el presupuesto, está a 100 soles para los docentes, un incremento en marzo, y 100 soles un incremento en noviembre. Está en el proyecto de presupuesto. Nosotros consideramos que eso es una ofensa, que eso es insuficiente. Por eso que le decimos a la presidenta de la República, le decimos al ministro de Economía y al ministro de Educación e incluso al premier, que definitivamente ese presupuesto concretamente para educación debe ser modificado, debe ser mejorado. Miren, hay una ley que indica que a los auxiliares de educación se le debe incrementar el 85% equivalente prácticamente al de la primera escala. Lo cierto es que el Congreso aprueba leyes y quien no implementa esas leyes de obligatorio cumplimiento es el ministro de Economía. El Ministerio de Economía hace una serie de observaciones. El tema de las coordinadoras de PRONOEI, miren, hay una educación en crisis, en abandono, despreocupación del Estado. Antes de ayer estábamos en la CGTP y muchos trabajadores, ¿a dónde llevan a sus niños de primero de 1 a 5 años? Llevan al PRONOEI, nosotros llevamos al PRONOEI cuando nos vamos a trabajar, etcétera. ¿Y cuánto ganan esas coordinadoras, esas personas que se desempeñan ahí? Ganan una propina, así lo llaman ellos, de 500 soles. Hay una ley aprobada desde junio y hasta ahora no lo desean, no le da la gana de incluir e implementar esa norma de 500 a 1025. Entonces, frente a esta negativa, no hay un plan de reducción de infraestructura, de la brecha de infraestructura educativa. No hay un plan de alimentación para todos los estudiantes. Hay más de 1 millón de niños en edad escolar a lo largo y ancho de la patria, prácticamente que están fuera del sistema educativo. Es decir, el sistema, este modelo, las autoridades los han abandonado, están postergados a la miseria, a la pobreza, al abandono, y eso no puede ser. Por eso que es importante, frente a todas las demandas, el incremento del presupuesto para el sector educación. No lo dice el SUTEP, lo dice la Constitución Política, no menos del 6%. Lo dice la ONU en sus acuerdos, en su recomendación de la 59, en la recomendación número 7, indica que los estados de todo el mundo deben invertir no menos del 6%. Y en su acuerdo o en su recomendación número 8, plantean que los docentes debemos tener remuneraciones dignas, competitivas, y obviamente capacitación y actualización. Entonces hay todo un abandono, y ni qué decir de nuestros hermanos, de nuestros maestros y auxiliares, cesantes y jubilados, que definitivamente ganan toda una miseria, ¿no? Entonces, esta lucha ha concluido, hemos suspendido momentáneamente y estamos convocando a la Asamblea Nacional, esta cuarta Asamblea Nacional, a desarrollarse los días 13 y 14 en la ciudad de Lima, y ahí prácticamente solo vamos a determinar, después de todo un análisis de agenda, el inicio de la huelga nacional. No por culpa nuestro, sino por culpa del gobierno, por culpa del ministro de Economía, y hacemos el llamado. Ahora ya prácticamente el proyecto de presupuesto está en manos de los congresistas. Vamos a tener reunión en los próximos días con el presidente del Congreso de la República, con la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso,
ahí se van a debatir, ahí es otra lucha en la cual debemos dar con el presidente de la Comisión de Educación, que es sumamente importante. Por lo tanto, ese llamado está en manos de ellos, la solución a nuestra justa demanda. Si ellos dicen preocuparse por la educación, que no se pierdan las clases porque nuestros estudiantes son lo máximo, son los mejores, está en mano de ellos tener voluntad política y ampliar las mejoras presupuestales, el plan de infraestructura, de alimentación y obviamente las situaciones remunerativas. Alfredo, un tema que siempre suele decirse, la escuela pública tiene varios componentes. Uno de ellos, y para nosotros importante, es el componente pedagógico. Los maestros del Perú vienen siendo monitoreados constantemente, por lo tanto su proceso de actualización también es permanente. El SUTEP contribuye, tú eres el secretario de Asuntos Pedagógicos, contribuye con la formación constante de los maestros, vienen articulando un conjunto de cursos de actualización para la mejora del desempeño de los maestros. No se puede decir hoy que los maestros del Perú no están calificados. Todos los maestros del Perú tienen título. Todos los maestros del Perú vienen siendo monitoreados permanentemente. ¿Cuál es el impacto que siente el SUTEP cuando arremeten contra los maestros y dicen, están luchando por dinero y no están mejorando los aprendizajes? Esa prueba PISA, que no describe más que algunos pocos elementos, no refleja la realidad del sistema educativo. ¿Cuál es tu perspectiva, Alfredo, y tu visión sobre este aspecto? Miren, la calidad educativa tiene que ver también con un currículo actualizado, con docentes bien capacitados, y ahí nosotros estamos cumpliendo un rol fundamental en una actualización permanente en diversas materias, no solamente en el currículo, no solamente en metodología, no solamente evaluaciones estandarizadas, sino de manera integral en tema de pedagogía, en tema de didáctica, en tema de estrategias, para lograr la formación integral de nuestros estudiantes, el análisis de su realidad concreta para buscar alternativas transformadoras, como lo decía Paulo Freire y como recomendaba también José Carlos Mariátegui. Además también en la capacitación y actualización permanente, también contribuye la derrama magisterial que hacen cursos totalmente gratuitos. El SUTEP tiene una propuesta pedagógica alternativa, transformadora, bajo las orientaciones o el enfoque vigosquiano, con orientaciones de Paulo Freire, Domingo Sarmiento el argentino, Simón Rodríguez el venezolano y tantos otros, incluso José Antonio Encinas y muchos otros pensadores peruanos, que es sumamente importante. Mire, en nuestro país solamente nos preocupamos del currículum y de algunas áreas, y lo cierto que estamos en un enfoque competencial orientado y dirigido para tener buenos resultados en la prueba PISA y solamente en el marco de una sociedad de mercado y de mano de obra barata, donde lo más importante no es el pensar, no es el conocer, sino simple y llanamente el saber hacer, pragmatismo puro, utilitarismo puro, que está diseñado. La prueba PISA está demostrado, y lo dicen muchos estudiosos, no hay ningún país que a través de la prueba PISA realmente haya salido o haya transformado su país, haya formado ciudadanos transformadores. Son formatos, la prueba PISA, la prueba S, son formatos que forman parte de unas evaluaciones estandarizadas para generar ciudadanos sumisos, obedientes, desinteresados de la realidad, desinteresados de la transformación, que no desarrollen el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y por lo tanto a ello nosotros estamos trabajando también una alternativa. Recuerde que hemos realizado el primer Congreso Pedagógico Internacional en la ciudad de Lima en febrero, donde ha habido más de 800 de manera presencial. Ha tenido una visita de más de 15.000 maestras y maestros a nivel nacional e internacional. Este 18, compañeras y compañeros,
estamos también ampliando. El problema, la educación está en una crisis, pero nosotros no le declaramos la crisis para satanizar y responsabilizar a los docentes, sino decir, estamos en una crisis y buscar alternativas, no solo entre maestros, sino entre la sociedad, entre el empresariado, entre la misma Alfredo, UNESCO, entre la Alfredo, Fe Alegría, y vamos a realizar, Gilbert, termino Alfredo, con esto. yo te quisiera decir, antes de la propuesta que tienen, la escuela privada también está en crisis, ¿no? Pero eso se tapa un poquito, dándole una pintadita, ¿no? Pero la escuela privada también está en crisis, ¿no? Hay colegios de bajo costo que hoy día no pueden levantarse, estudiantes estandarizados que no pueden luego reaccionar cuando, por ejemplo, le dicen al estudiante elabora una tesis sobre o un texto argumentativo sobre este tema. Entonces, sí existe una crisis también en la educación privada en el Perú. Es importante la participación y el diálogo con todos los actores. Es importante eso, Alfredo, porque tú tenías que darnos, creo que, un mensaje sobre este tema, porque estabas perfilándote a una salida. Sin lugar a dudas, ¿no? O sea, miren, la educación pública y privada en nuestro país es totalmente elitista, ¿no? Tenemos un colegio presidente de la República donde solamente atiende a 600 estudiantes de 8 millones, es prácticamente nada y tienen todas las comodidades, mientras la gran mayoría está totalmente deteriorado. Y la educación privada también. Hay toda una élite que corresponde al 3%, de ahí salen los funcionarios, los diplomáticos, y muchos de ellos digamos, malas costumbres de corrupción, y son los que tienen que pagar dólares, miles y miles de dólares de pensión y mensualidad. Y hay colegios prácticamente, como tú dices, de bajo costo, donde no cumplen con los estándares ni el currículum correspondiente como se desarrolla en esas instituciones educativas. Por lo tanto, ese tipo de educación no es la más adecuada para las grandes mayorías y por eso que decimos hay que conversar todos, docentes, auxiliares, padres de familia, sociedad civil, empresariado, especialistas en educación, exministro de educación, digamos, representantes de las universidades, de la Facultad de Educación, y por eso que este año vamos a realizar 4 conferencias denominadas Diálogos por la Educación, donde la opinión de todos va a ser importante, seguramente habrá algunas coincidencias, algunas discrepancias, pero hay que darle debate a esta problemática de la educación. Y el día 18, este 18 de septiembre, se va a desarrollar en la ciudad de Lima una conferencia de diálogo por la educación, haciendo un diagnóstico y la necesidad de un presupuesto, no solo para aumento de remuneraciones, sino para dar solución a toda la problemática educativa a corto, mediano y largo plazo. Y luego en la ciudad del Cusco vamos a desarrollar también 2 eventos importantes. Un primer evento en el marco del segundo diálogo por la educación, con representantes incluidos de la UNESCO, incluidos los Fe Alegría, incluidos las autoridades regionales, y luego, obviamente, también estamos haciendo un seguimiento de nuestra propuesta pedagógica emancipadora para la transformación, y después lo haremos nuevamente un tercer diálogo acá en Lima y un cuarto diálogo terminando este año ya prácticamente en la ciudad de Tacna. Consideramos que es importante darle importancia. En nuestro país hay una crisis en toda índole, donde en la columna vertebral está la corrupción y definitivamente tienen que darle las autoridades importancia a la educación. No podemos permitir que la educación siga estando abandonado, postergado, ¿no? Y solamente sea una preocupación de los políticos en campaña y cuando llegan ya al poder prácticamente se olvidan y por eso que el compañero Lucio dice que nuestra educación también ha cumplido 200 años de postergación, de atraso y es importante ponernos de acuerdo, trabajar para poder avanzar. Alfredo, un mensaje final. Tú sabes que en estos medios el tiempo es tirano. Un mensaje final
a todos los maestros. Uno, de tranquilidad porque estamos avanzando en el aspecto pedagógico. Y otro, de lucha y de combate porque viene una medida de lucha de mayor envergadura y tenemos que estar todos preparados porque solo la presión va a hacer que el gobierno entienda de que las leyes se cumplen. Sí, Gilme, mire, es lamentable lo que ha pasado con los compañeros de Ucayali. 6 maestros han fallecido. Acuérdate, en la mesa de negociación colectiva a los funcionarios le decíamos, esos maestros deben rendir sus exámenes no en la capital de la región, sino en sus mismas provincias. Entonces, esos funcionarios son responsables de no ser sensibles a nuestras exigencias de implementar. Si se hubiera implementado, no hubiera sucedido esa situación. 2, nosotros vamos a seguir trabajando por la educación, construyendo alternativas, propuestas, donde se logre verdaderamente la formación integral de nuestros sagrados estudiantes. Ese es nuestro fin especial. Y 3, nosotros hacemos un llamado a los maestros, a las maestras, definitivamente estar alerta a los acuerdos que arribemos en la cuarta Asamblea Nacional el día 13 y 14 del glorioso histórico SUTEP. Y hago un llamado a la Presidenta de la República, al Presidente del Congreso, a la Presidenta de la Comisión de Presupuesto y al Presidente de la Comisión de Educación del Congreso y al Ministro de Educación y Economía a definitivamente priorizar, buscar mejoras de atención en el presupuesto, en las remuneraciones, en las pensiones, que es hora de dignificar, de revalorar la profesión del docente, de la educación y a nuestros sagrados estudiantes. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Te agradecemos, Alfredo, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Hemos tenido al compañero Alfredo Velázquez Acosta. Él es secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.